En esta parte vamos a ver las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos. Concretamente son dos en este caso: ley de voltaje y ley de corriente. Vamos a comenzar por la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma algebraica de los voltajes en un circuito cualquiera o en un lazo es igual a cero. Esto establece un equilibrio. ¿Qué es un lazo? Un lazo es un diagrama de un circuito que no está dividido. Por ejemplo, este circuito de acá es un lazo. Si por ejemplo yo dividiese este circuito a la mitad colocando, no lo sé, una fuente, por ejemplo, voy a hacer una resistencia. En este momento hay dos lazos. Se divide el circuito y esto se llama malla. Por el momento no vamos a ver malla. Esto es introductorio. Entonces, en este lazo tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para hallar Bx. Se estableció que era la suma algebraica, puesto que las restas también son parte de esta suma algebraica. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para saber qué sentido o qué signo se les debe dar a los voltajes para calcular el desconocido? Para ello se va a determinar un sentido a la corriente. El sentido puede ser horario o como también puede ser antihorario. Criterio para escogerlo se le deja a cada persona. En realidad no hay un criterio fijo. Por ejemplo, vamos a intentar resolver este circuito para encontrar Bx asignándole a la corriente un sentido horario. Decimos que esta es la corriente. Ok. Primeramente vamos a fijarnos que la suma algebraica depende del signo por el cual entre la corriente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer voltaje que voy a considerar? BA, BB, BC, BD, BE, no importa, cualquiera en realidad. Por ejemplo, yo quiero comenzar con BX, que es la incógnita, simplemente porque deseo que sea ese. Voy a colocar BX. ¿Y cuál es el signo que le voy a dar? Bueno, me fijo en que la corriente va en sentido horario, por lo que en el momento en el que llega acá, entra por el lado positivo de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje en este punto se considera positivo. Luego, el que sigue en el sentido horario es BA. Si nos fijamos, en el mismo sentido, entra por el lado negativo, por lo que BA en esta suma algebraica es negativo. Siguiendo el camino, viene BB y entra por el lado positivo de la resistencia. Así que BB es positivo. Siguiendo su camino, cuando llega a la fuente de voltaje, se tiene que llega por el lado negativo. Así que BC es negativo. Siguiendo el mismo camino, el mismo proceso, BD es positivo porque el sentido que lleva la corriente entra por el lado positivo. Y finalmente BE, nos fijamos que llega por el lado negativo, así que BE es negativo. Y la suma algebraica, de acuerdo a lo que establece Kirchhoff, de los voltajes es igual a cero. Si esto no fuese igual a cero, luego de sustituir, algo anda mal. Uno podría pensar primeramente en que se ha roto el equilibrio debido a una fuga. Ok, esta sería la ecuación. Como lo que queremos encontrar es Bx, pues simplemente despejamos Bx. Pasamos todo lo que no es Bx al lado opuesto de la igualdad y tendríamos que Bx es igual a BA menos BB más BC menos BD más BE. Y luego sustituyendo ya se obtendría el valor de Bx. Al principio había dicho que el sentido podría ser cualquiera, bien horario como antihorario. Si ahora tratamos de hacer lo mismo, pero en el sentido opuesto, debería dar el mismo resultado o algo anda mal. Ok, ahora decimos que la intensidad va en sentido contrario. ¿Qué ocurre? Vamos a comenzar nuevamente por Bx, simplemente porque quiero. Puedo haber comenzado en este momento por otro
otro valor del voltaje, Vx. ¿Qué signo tiene? Bueno, pues como ahora la corriente va en este sentido, fijamos que entra por el lado negativo. Así que Vx es negativo. Luego viene Ve, pero entra por el lado positivo de acuerdo al sentido que se le está dando en este momento a la corriente. Así que más Ve. En el caso de BD, ahora es en el lado negativo. Así que BD es negativo. Sigue BC y entra por el lado positivo, así que es más BC. Sigue BB y entra por el lado negativo, así que es menos BB. Finalmente, BA entra por el lado positivo, así que es más BA. Y esto debe ser igual a 0. Despejamos porque queremos Bx y lo pasamos al lado opuesto. Bx es igual a, no hace falta cambiarle el signo a los demás, ya que solamente se pasó Bx al lado opuesto de la igualdad. Y digamos que es B menos BD más BC menos BB más BA. Y si nos fijamos, está correcto, puesto que en ambos sentidos da lo mismo. Esto quiere decir que puede que haya un momento en el que el resultado de una operación algebraica de este tipo dé como resultado un voltaje negativo. Eso no quiere decir que esté mal el ejercicio. Lo que quiere decir es que realmente el sentido de la corriente, el verdadero sentido de la corriente, es el opuesto al que le dimos. Ok, ahora pasamos a ver un ejercicio en el que se va a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Acá vamos a resolver mediante la ley de voltaje de Kirchhoff este circuito para encontrar el valor de Vx. Vamos a asignarle primeramente un sentido a la corriente y veremos en este caso que es en sentido horario. Este es el sentido de la corriente. Voy a comenzar con Vx porque quiero comenzar con Vx. Y miro qué signo le voy a dar. Según el sentido que le acabo de asignar a la corriente, entra por el lado positivo, así que dejo Vx positivo. Siguiendo en el mismo sentido, viene la fuente de 15 voltios y entra por el lado positivo, así que sería más 15 voltios. Sigue la fuente de 8 voltios e igualmente la fuente de 10 voltios. Ambas van en el mismo sentido y la corriente entra por el lado negativo. Así que sería menos 8 voltios, menos 10 voltios. Nos dicen que siguiendo la resistencia, por ahí hay un valor de 15 voltios. Ese es el voltaje en esa resistencia. Según el sentido que se le asignó a la corriente, son 15 voltios positivos. Sigue la resistencia de 17 voltios y se nos dice que por allí hay 17 voltios. Sigue en el mismo sentido positivo. 17 voltios. Viene otra fuente de voltaje en la que hay 7 voltios e igualmente por el signo positivo, más 7. Así que esto es igual a 0. Aquí está el equilibrio que establece Kirchhoff. Ahora solamente queda despejar. Despejamos Vx. Digamos que Vx es igual a menos 15 voltios más 8 voltios más 10 voltios menos 15 voltios menos 17 voltios menos 7 voltios. Y diríamos, por lo tanto, que Vx es igual a menos 36 voltios. Por otra parte, la ley de corrientes de Kirchhoff establece que la sumatoria de las intensidades entrantes en un nodo es exactamente igual a la sumatoria de las intensidades salientes de dicho nodo. ¿Pero qué es un nodo? Un nodo es el punto en el que se interceptan al menos dos componentes en un circuito, que bien pueden ser donde se dividen los cables o cables ideales de dicho circuito. Por ejemplo, imaginémonos que el circuito en las extensiones que hay en cada extremo hay ciertos componentes. Por el momento eso no es lo que nos importa. Nos importa únicamente comprender cómo se le da sentido a las intensidades. En este caso, igualmente vamos a hallar el valor de Ix.
Para saberlo vamos a aplicar la definición. Decimos que las intensidades entrantes en un nodo es igual a la sumatoria de las intensidades salientes. Nos fijamos que únicamente a este nodo de acá entra IX. Este es el nodo, solo entra IX. Las demás son salientes. Lo explica las flechas. Las flechas lo explican. Entonces, se tiene que IX es exactamente la sumatoria de las intensidades entrantes. Queremos saber cuánto vale. Bueno, pues esto sería igual a la sumatoria de las intensidades salientes. ¿Cuáles son las intensidades salientes? Las demás. IA es saliente, IB es saliente, IC es saliente e ID es saliente. Esta es la fórmula para conseguir IX, que es la intensidad entrante en dicho nodo. Por otro lado, se debe prestar bastante atención al sentido de la corriente, ya que si van en sentidos opuestos, pues tienen signos opuestos. Por ejemplo, en este circuito de acá de la derecha, lo único que ha cambiado es que IX ahora tiene el sentido contrario. Para hallar entonces IX, diríamos que IX es igual a la sumatoria de las demás intensidades. Pero las demás intensidades van en el sentido contrario a IX, por lo que quiere decir que también tienen sentido contrario. Sería justamente la misma ecuación, pero todas las intensidades tienen el signo opuesto. IA es saliente, pero va en el sentido contrario, así que es menos IA. Y B es saliente, pero va en el sentido contrario. Y C es saliente, pero va en el sentido contrario. E ID es saliente, pero va en el sentido contrario. Y esto sería todo para comprender de momento cómo son las relaciones de las leyes de corriente de Kirchhoff respecto a los signos de las intensidades que se desean conocer. Veamos ahora un ejercicio en el que a la izquierda tenemos el ejercicio principal. Ya vamos a ver por qué está este de la derecha. Nos fijamos que IX está acá abajo. Así que vamos a ver. IX es nuestra incógnita. Pero aquí están los sentidos de las intensidades bastante difusos. Están unos mirando hacia afuera y otros mirando hacia adentro. Acá, para comprender realmente cómo es la relación con los signos, se deben hacer que todas las corrientes estén mirando en la misma dirección, es decir, hacia adentro o hacia afuera. Por eso, acá está el circuito de la derecha. Si nos fijamos, IX está mirando hacia afuera, por lo que todas deben mirar hacia afuera. Pero solamente esta de 2A y esta de 4A, es decir, amperos, están mirando hacia adentro, por lo que debemos invertirlas. Si las invertimos, igualmente debemos invertir su signo. Todas las demás quedan igual. 7A sigue siendo 7A, 3 amperos siguen siendo 3 amperos, e IX tiene su mismo sentido. Pero esta de 4 amperos va a mirar ahora hacia afuera, por lo que va a valer menos 4 amperos. Igualmente esta de 2 amperos mira hacia afuera, son menos 2 amperos. Por lo que diríamos que IX es igual a la sumatoria algebraica de las demás intensidades. Podemos comenzar cualquiera, es una suma algebraica y por lo tanto el orden de los sumandos no altera la suma. Tenemos menos 2 amperos más 7 amperos menos 4 amperos más 3 amperos. Por lo que diríamos que IX es igual a 4 amperos. Y esto sería todo. O sea, recapitulando esta parte, tendríamos que si los sentidos de las intensidades se ven difusos, debemos hacer que todos miren en el mismo sentido que la corriente a la cual deseamos conocerle el valor. Si invertimos su sentido, de igual manera invertimos su signo. Así que aquí tendríamos que IX es igual a 4 amperos. Y eso sería todo.